Hola, buen día. Vamos a dar continuidad a nuestros temas de matemáticas en la misma línea de nuestro video anterior sobre funciones, donde encontrábamos puntos de corte con los ejes, signos de la función y la simetría en la función. Recordemos que en el video anterior, en la descripción les dejo el enlace, trabajamos con esta función. F de x igual x más 4 sobre x menos 3 y encontramos sus puntos de corte, los signos y la simetría. Puntos de corte de esta función: en el eje x cortan la coordenada menos 4, 0, en el eje y en la coordenada 0, menos 4 tercios, y los signos son cuando la x toma valores desde el infinito negativo hasta el menos 4, los valores en y son positivos. Cuando la x toma valores en este intervalo, en y son negativos. Y cuando la x toma valores en este intervalo, en y son positivos. Y hablamos de que esta función no es ni par ni impar, por lo tanto no tiene simetría con respecto al eje y, ni tampoco simetría con respecto al origen. Para realizar el bosquejo completo de esta función, tenemos que entender primero que esta función la vamos a llamar una función racional porque responde a la forma f de x igual p de x sobre q de x. ¿Qué nos dice esta forma? Que tenemos planteada la función como una fracción donde el numerador tiene una variable y el denominador también tiene una variable, como si fuera una función sobre otra función. Y hay un rasgo aquí muy importante, es que la q de x siempre deberá ser diferente de 0. Recordemos que en el denominador no nos puede dar 0. Aquí en el denominador no puede dar 0, por eso hacemos la claridad que q de x debe ser diferente de 0. Sabiendo entonces que esta función es una función racional, vamos a encontrar en el video de hoy su dominio, rango, asíntotas y hacer el bosquejo de la gráfica. Comencemos por encontrar el dominio de esta función. Para encontrar el dominio, recordemos que el dominio son todos los valores que va a tomar nuestra variable independiente, es decir, x. ¿Y qué valores puede tomar? Para eso analizamos la forma de nuestra función y teniendo en cuenta la salvedad que hicimos antes, que en el denominador no puede dar 0. Entonces, quiere decir esto que la x puede tomar cualquier valor menos el que al reemplazar aquí me anule o me quede 0 el denominador. ¿Cuál es ese valor? Ya lo habíamos encontrado en el video anterior, porque para eso encontramos estos signos. Es decir, la raíz aquí en el denominador. Quiere decir x menos 3 igual 0. Cuando la x es igual a 3. El 3 está restando a la izquierda, pasa a la derecha a sumar. Quiere decir que esta x, si yo reemplazo la x por 3, me daría 0 en el denominador y justamente ese es el valor que no me puede dar. Por tanto, el dominio de esta función son todos los números reales menos un número. ¿Cuál es ese número? El número 3. El número 3 no hace parte del dominio de la función. El número 3. Y este número 3 lo vamos a hacer dentro de llaves, expresando que es un elemento de un conjunto. Todos los reales menos el 3 sería la respuesta para el dominio. Ya nos podemos dar entonces una idea de qué valores puede tomar la x. Puede tomar absolutamente todos los valores menos el número 3. Pasamos ahora a identificar el rango. Nuestro rango son los valores que toma y. Para saber qué valores toma y, vamos a escribir esta expresión como y igual x más 4 sobre x menos 3. Y lo que vamos a hacer en este caso es despejar x. Vamos a despejar la x.
Para poder hacer un despeje de el divisor lo vamos a pasar a multiplicar. Lo que me queda, y multiplicado por x menos 3 igual a x más 4. Vamos a resolver esta multiplicación. Me queda y por x, xy, menos y por 3, menos 3y, que es igual a x más 4. Ahora voy a pasar esta x para la izquierda y esta y menos 3y para la derecha, de tal manera que a la izquierda me quede todas las expresiones con x. xy, la x está sumando, pasa a restar, menos x es igual, menos 3y está restando, pasa a sumar a 3y más 4. El 4 no lo estoy pasando para ningún lado, entonces queda exactamente igual. Ahora observamos que aquí hay un término común, o sea, un factor común. Vamos a factorizar esta expresión. Factor común que es la x. Por lo tanto, la x se multiplica por la y por menos. ¿Cuánto me daría aquí? Si yo quito la x, ¿por cuánto la estoy multiplicando? Por 1. Si yo multiplico x por y, me da xy. Y si multiplico x por menos 1, pues me da menos x. Y esto es igual a 3y más 4. Ahora sí termino despejando la x. Voy a pasar esta expresión a la derecha y lo que me va a quedar es que x es igual a 3y más 4 sobre, como esta expresión está multiplicando a la x, la paso al otro lado a dividir, sobre y menos 1. Y aquí partimos de esta expresión y aquí hemos despejado x. ¿Para qué despejamos x? Miren, como aquí yo tengo y igual la expresión en términos de x, ahora aquí yo tengo x igual la expresión en términos de y. Y como tengo la expresión en términos de y, ahora sí puedo decir qué valor no puede tomar la y, teniendo en cuenta que el denominador no se puede volver 0. Como el denominador no se puede volver 0, entonces yo miro, ¿cuándo y menos 1 se vuelve 0? Y menos 1 se vuelve 0 cuando la y es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál es el rango o recorrido de nuestra función? Serían, ¿hay alguna otra cosa que nos limite la y? Ninguna. O sea, que son todos los números reales menos este valor. Nuevamente, dentro de llaves ponemos el valor que no puede tomar nuestra variable y. O sea, nuestra variable dependiente, que serían los elementos del rango. En conclusión, nuestra función puede tomar en el dominio todos los números menos el 3 y en el rango todos los números menos el 1. Ahora hablemos de las asíntotas. Las asíntotas son valores que no pertenecen al dominio cuando la asíntota es vertical, o valores que no pertenecen al rango cuando la asíntota es horizontal. En ambos casos son rectas a las cuales las funciones se acercan indefinidamente, pero nunca las tocan, nunca las cortan, nunca las intersecan. Entonces la gráfica se puede acercar mucho a la asíntota, pero nunca la va a intersecar. Esa es en esencia una asíntota. Para este caso entonces hablamos de asíntotas. Asíntota vertical, justamente el elemento, el valor que no pertenece al dominio. ¿Cuál es el valor que no pertenece al dominio? El 3. Por tanto, la asíntota vertical está en x igual a 3. Y la asíntota horizontal está en el valor que no pertenece o que no hace parte del recorrido, es decir, el 1. La asíntota horizontal está en y igual a 1. Con estos valores, con los puntos de corte, los signos, saber si hay simetría, el dominio, el rango y las asíntotas,
podemos hacer un bosquejo de la gráfica de esta función. Voy a dejar acá pequeños los valores para poder entonces construir la gráfica. Tenemos nuestro plano cartesiano. Vamos a empezar por ubicar los puntos de corte con los ejes. Habíamos dicho que con el eje X era el punto menos 4. Entonces aquí tengo el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Con el eje Y es menos 4 tercios. Entonces aquí tengo el menos 1, que sería menos 3 tercios. Y si este lo parto nuevamente en 3, quedaría aquí este valor como menos 4 tercios. Voy a escribir menos 4 tercios y aquí el menos 4. Puntos de corte con los ejes. Aquí va a cortar y aquí va a cortar. Ahora trabajemos las asíntotas. La asíntota, tengo una asíntota vertical en x igual a 3. 1, 2, 3. Este sería el valor 3. Aquí en 3 vamos a hacer una asíntota vertical. Lo voy a marcar con otro color, lo voy a marcar de una manera punteada para que de pronto no se nos confunda en nuestra gráfica. Y vamos a hacer nuestra asíntota horizontal que está en y igual a 1. Aquí tenemos el valor 1. Vamos a hacer nuestra asíntota. Tenemos la asíntota vertical, la asíntota horizontal, los puntos de corte. Y adicional, habíamos dicho que la gráfica toma valores positivos desde el infinito negativo hasta el menos 4. O sea, desde el infinito negativo hasta el menos 4 va a tomar valores positivos. Pero recordemos que la gráfica no me puede tocar la asíntota. Nos dice que del menos 4 hasta el 3 toma valores negativos. Y del 3 al infinito positivo toma valores positivos. Recuerden que lo que vamos a hacer es un bosquejo. No va a ser una gráfica exacta, no es una gráfica exacta, pero nos sirve para dimensionar, para poder analizar en términos generales la gráfica. Vamos a hacer un bosquejo, cumpliendo con las características que acabamos de mencionar. Vamos entonces a unir estos dos puntos por una curva que va a continuar sin tocar en ningún momento la asíntota vertical. De igual forma, esta me va a continuar sin tocar la asíntota. De el punto 3 hacia la derecha, o sea, hacia el infinito positivo, también vamos a tener esta misma curva. Podríamos hacer una simetría con respecto a estos dos cortes, más o menos, pero entonces que recordemos que no nos toque acá, que no nos corte esta. Podríamos decir que esta sería nuestra gráfica para la función que hemos estudiado, un bosquejo de la gráfica. Vamos a trabajar un ejemplo desde cero, aquí como lo tenemos, la función, para que observen ustedes todo el proceso a seguir para llegar hasta el bosquejo. Si tenemos esta función, es una función racional, miremos que tenemos en el numerador y en el denominador variable. Lo primero que siempre vamos a hacer es buscar simplificar la expresión para poder encontrar de una manera más sencilla el dominio del rango. Por tanto, vamos a factorizar. Les aconsejo mirar nuevamente el video que hice de repaso de casos de factorización. Aquí podemos encontrar cualquiera de los casos o trabajar con el método de Ruffini. Es muy importante que miren la forma de la expresión para saber cuál. Aquí podemos ver que este lo podemos solucionar de la forma ax al cuadrado más bx más c, y este lo vamos a factorizar por una diferencia de cuadrados. Aquí tenemos la factorización del numerador, lo vamos a escribir entonces aquí en nuestra función. Hemos factorizado el numerador y el denominador y observamos que al factorizar nos quedan factores iguales en numerador y denominador, que sería x más 6, lo cual podemos entonces simplificar. Ahora la expresión me quedaría 3x menos 8 sobre x menos 6. Hemos simplificado la expresión inicial.
Con esto podemos encontrar nuestro dominio, es decir, los valores que puede tomar nuestra variable independiente x. Si observamos qué valores no puede tomar, solamente no puede tomar cuando la expresión del denominador se vuelve 0. Lo vamos a hacer aquí aparte y vamos a decir cuando x menos 6 se vuelve 0, cuando la x es igual a 6. Entonces, el dominio son todos los números reales menos el 6. Pero atención a una cosa. Esta expresión se simplifica, pero la deberíamos tener presente también en nuestro dominio. Entonces podríamos analizar cuando x más 6 se vuelve 0, cuando x es igual a menos 6. Entonces podríamos decir que además del 6, el menos 6 también es otro valor que no hace parte del dominio. ¿Por qué las dos? Porque a pesar de que esta se nos simplifica con el numerador, vamos a pensar desde la función inicial, la función que nos dan desde el comienzo. Y la función que nos dan desde el comienzo, aquí la expresión se vuelve 0 con dos valores. En este caso los dos valores son el 6 y el menos 6. Por eso es bueno que en el dominio hagamos muy bien esa claridad, que son dos valores los que me anulan o me vuelven 0 el denominador. Vamos a pasar ahora a el rango, y para encontrar el rango debemos despejar x en esta función. Lo hacemos desde la expresión simplificada. Aquí la puse nuevamente y procedemos entonces a despejar x para que nos quede en función de y. Hemos despejado x y nos queda la función en términos de y. Con esta hacemos lo mismo que hicimos acá, que tenemos que encontrar es qué valor me anula la expresión. De y menos 3 para que se vuelva 0, lo voy a hacer por aquí aparte. Y menos 3 es igual a 0, por lo tanto y es igual a 3. ¿Cuál es el valor que no puede tomar o que no es imagen en el recorrido o en el rango? Sería el valor 3. Por tanto, el rango son todos los números reales menos el 3. Pero ojo una cosa, así como aquí tenemos dos valores que no hacen parte del dominio, aquí también tenemos que tener dos valores que no hacen parte de el recorrido. ¿Y cuál es el otro valor? El otro valor lo vamos a encontrar a partir de este valor que no hace parte del dominio. Y vamos a tomar este valor y lo vamos a reemplazar en nuestra función simplificada, es decir, en este. Vamos a reemplazar la x por el menos 6 para saber cuál es el valor en el recorrido que tampoco hace parte. Reemplazamos 3 por menos 6 menos 8 sobre menos 6 menos 6. Este sería entonces el valor de y cuando reemplazamos x por menos 6. Y ese valor sería el que tampoco va a ser parte de el rango. Para hacer claridad, si comparan y ustedes devuelven el video con la función inicial, como no venía desde esta parte y no logramos simplificar una expresión, inicialmente era como una función lineal sobre otra función lineal, solamente había un valor que no pertenecía al dominio y un valor que no pertenecía al rango. Pero en este caso, como son funciones cuadráticas, vea, en el numerador hay una función cuadrática y en el denominador hay una función cuadrática, son dos valores los que no pertenecen al dominio y también son dos valores los que no pertenecen al rango. ¿Cómo lo encontramos? El dominio mirando cuando los dos factores se vuelven 0 y el rango tenemos que despejar x para dejar todo en términos de y también buscar cuando el denominador se vuelve 0 para un primer valor y el otro valor sería reemplazar la x
en la función reemplazar la x por el valor que no hace parte del dominio, es decir, el menos 6. Vamos ahora con las asíntotas. La asíntota vertical, recordemos que tiene que ver con los valores que no hacen parte del dominio, pero a pesar de que hayan dos valores, no son dos asíntotas verticales. En este caso es una asíntota vertical. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo sabemos escoger cuál de los dos valores es la asíntota? Muy sencillo, la asíntota es el valor que no pudimos simplificar. De estos dos, recuerden que el menos 6 sale de acá y el 6 sale de acá. Por lo tanto, este 6 es el valor que no pudimos simplificar. Aquí nos va a quedar la asíntota. La asíntota vertical va a ser en x igual a 6. Y en ese mismo sentido, la asíntota horizontal es el primer valor que no hace parte del rango, ese valor que encontramos después de haber despejado x y mirar cuándo se nos anulaba el denominador, que en este caso fue el 3. Por lo tanto, la asíntota horizontal va a ser en y igual a 3. Para poder realizar el bosquejo de la gráfica necesitamos además los puntos de corte, los signos de la función y saber su simetría. Por esto, entonces les recomiendo nuevamente mirar el video anterior porque ahí lo expliqué de una manera más detallada. En este momento lo voy a hacer de una manera rápida. Estas serían las coordenadas de nuestros puntos de corte. Vamos a mirar ahora los signos de la función. Podemos ver entonces que en este intervalo los valores en y van a ser positivos, en este intervalo negativos y en este intervalo positivos. Vamos entonces a hacer la gráfica. Ya en la gráfica tengo la asíntota vertical, la asíntota horizontal, la vertical en el 6, x igual a 6, la horizontal en y igual a 3. Tenemos los puntos de corte con el eje x en 8 tercios, 0 y en el eje y en 0,4 tercios. Ahora vamos a hacer el bosquejo de nuestra gráfica sabiendo que de 8 tercios hacia el infinito negativo está sobre x, o sea, va a dar positivo. De 8 tercios a 6, negativo. Y de 6 al infinito positivo va a ser positivo, o sea que nos queda una gráfica muy similar a la que hicimos anterior. Adicional a esto, recordemos que tenemos dos valores que no hacen parte del dominio y que no hacen parte del recorrido o rango. En el dominio era el menos 6. Vamos a mirar por aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, menos 6, y el otro era 13 sextos. 13 sextos, 12 sextos es 2, aquí tengo el 2, y 13 sextos sería un poquitico más arriba, o sea, por acá, donde se unen los dos, es decir, aquí, tenemos un pequeño agujerito. Yo lo voy a representar de esta manera, pero es una simple representación porque es un agujero supremamente pequeño, es un punto, una coordenada que no hace parte de la gráfica. O sea que ahí nos queda un pequeño agujerito que era el menos 6 que no hace parte del dominio y el 13 sextos que no hace parte del recorrido. Ahora sí vamos a hacer nuestra gráfica sabiendo que debe pasar por este punto, por aquí corta, por aquí también corta, son los puntos de corte. Nunca nos va a tocar nuestra asíntota. Va a pasar por donde está el agujero. Recordemos que nos dieron los signos positivo hasta el 8 tercios. Miren, aquí tenemos la gráfica positiva, está por encima del eje X. Negativo de 8 tercios hasta el 6, aquí tenemos una parte negativa. Y del 6 al infinito positivo me queda positivo. Vamos a hacer más o menos una simetría respecto a este y que nos quede entonces con la misma forma. Y aquí tenemos entonces la gráfica de la función. Para terminar, vamos a analizar
esta función porque quiero mostrarles algunas cositas que les puede suceder en sus ejercicios y entonces pueden ir pausando el video para que ustedes vayan solucionando a la par conmigo. Primero entonces vamos a coger esta función y vamos a factorizarla. Bueno, aquí tenemos la factorización del numerador y aquí tenemos directamente la factorización del denominador. Si observan aquí en la factorización del numerador, yo podía haber dividido tanto este factor como este factor. ¿Por qué la decisión a dividir entre menos 2 este factor? Por la factorización del denominador ya hecha, que como vemos aquí, podríamos llegar a 1, mientras que no podemos llegar a 3 por este lado, ¿cierto? Entonces, por eso lo decidí hacer por este lado. Si miran, aquí tenemos menos x más 1 y aquí tenemos x menos 1. Cuando les pase esto, no se preocupen. Como ambos signos son diferentes, no es simplemente simplificar, sino que vamos a cambiar todos los signos de los dos factores que tenemos en el numerador. Nos quedaría menos 2x más 4 multiplicado por x menos 1. Esta multiplicación y esta multiplicación tienen el mismo resultado. Por eso no estamos alterando el valor. Entonces tenemos aquí que f de x es igual a el numerador y el denominador. Y ya en este momento sí podemos simplificar la expresión. Aquí he encontrado el dominio, que serían todos los reales, menos el 1 y el 3. Recuerden que son dos valores, los podemos sacar directamente de acá, cuando este se vuelve 0, cuando este se vuelve 0. Y el rango, que serían los reales, menos el menos 2. Pueden ver ahí el proceso, cómo encontramos el 2, despejando x, dejando todo en términos de y analizando cuando el denominador se vuelve 0. Y este valor que lo encontramos reemplazando por lo que nos dio aquí, la raíz que nos dio acá, que es 1, reemplazándola en la función. Lo que pueden observar ahí al procedimiento, nos da menos 1. El rango son todos los reales menos el menos 2 y el menos 1. Las asíntotas las encontramos a partir del dominio y el rango. Recordemos que tenemos dos valores que no pertenecen al dominio, el 1 y el 3. El 3 salió de este factor y el 1 de este factor. Como este factor se pudo simplificar con el numerador, entonces es el 3, el resultado de este que no se pudo simplificar, el que es la asíntota vertical. Y el que se pudo simplificar, como no pertenece, entonces hace parte del pequeño agujerito que también vamos a representar en la gráfica. Y el rango nos dio menos 2 y menos 1 como dos valores que no pertenecen. El menos 2 lo encontramos a partir del despeje y mirar cuando el denominador se volvía 0. Entonces el menos 2 es la asíntota horizontal, y igual a menos 2. Y el menos 1 lo encontramos con este 1. Por lo tanto, la coordenada del pequeño agujero es de 1, menos 1. Los puntos de corte con los ejes sería en el 2,0 y en el 0, menos 4 tercios. Y los signos, y aquí quería también aprovechar para que analicemos este tipo de caso. Observemos que las raíces son el 2 y el 3, que son las raíces de estos dos factores, 2 y 3, y analizamos el numerador y el denominador. Cuando analizamos, este factor se vuelve 0 aquí con el 2 y este se vuelve 0 con el 3. Yo les había comentado en anteriores videos que hacia la izquierda ponemos negativo y a la derecha positivo, pero hay que prestar mucha atención y por eso siempre analizar que aquí la expresión x, la variable, es negativa. Por lo tanto, si yo reemplazo por un número inferior a el 2, supongamos que reemplazamos por 0, menos 2 por 0 da 0, más 4 me da una cantidad positiva. Y si reemplazamos por valores entre 2 y 3,
me da una cantidad negativa, y si reemplazamos por valores de más de 3, me sigue dando cantidades negativas. Por eso es muy importante que analicemos valores anteriores, entre y posteriores a las raíces que estamos analizando aquí. Por eso aquí a la izquierda me dio positivo y a la derecha negativo, en este caso no, a la izquierda negativo, a la derecha positivo, y multiplicamos. Más por menos da menos por menos da más, y menos por más da menos. No se les olvide entonces siempre a analizar para no ir a incurrir en un error. Tenemos entonces que en este intervalo los valores de y van a ser negativos, en este intervalo los valores de y positivos, y en este intervalo los valores de y negativos. Hagamos entonces ahora el bosquejo de nuestra gráfica. Aquí tenemos la gráfica, la pueden ustedes comparar con los datos. Tenemos la asíntota vertical en x igual a 3, la asíntota horizontal en y igual a menos 2. Tenemos los puntos de corte que son en 2,0 y en 0, menos 4 tercios. Y aquí también marqué el agujerito que está en la coordenada 1, menos 1. Ya con esto, entonces pueden observar que la gráfica tiene valores negativos hasta el 2, después del 2 hasta el 3 tiene valores positivos, y del 3 al infinito tiene valores por debajo de x, o sea que tiene valores negativos. Esta es la gráfica entonces de la última función, el último ejemplo, para que ustedes lo analicen y ojalá ustedes mismos hagan todo el ejercicio completo. Espero les sea de utilidad este video, que hayan entendido la explicación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.